Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. Vamos a estar leyendo números 4, 5 y 6. Y dice la palabra de Dios. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: registren los nombres de los miembros de la división coatita de la tribu de Leví, por clanes y familias. Anoten en una lista todos los hombres que entre 5 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Las responsabilidades de los coatitas en el tabernáculo tendrán que ver con los objetos más sagrados. Cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos deberán ser primero en entrar al tabernáculo para bajar las cortinas interiores y en ella cubrir el arca del pacto. Luego cubrirán la cortina interior con cuero de cabra de la mejor calidad y por encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul. Por último colocarán las varas en su lugar para trasladar el arca. Luego extenderán una tela azul para encima de la mesa en la que se exhibe el pan de la presencia, y sobre la tela pondrán los tazones, los cucharones, los frascos, las jarras y el pan especial. Después extenderán por encima de todo esto en una sola tela escarlata, y finalmente sobre la tela escarlata una cubierta de cuero de cabra de la mejor calidad. Luego colocarán las varas para transportar la mesa. Después cubrirán el candelabro en una tela azul junto con sus lámparas, las despabiladeras de las lámparas, las bandejas y los frascos especiales para el aceite de oliva. Luego pondrán por encima los candelabros y sus accesorios un cuero de cabra de la mejor calidad y montarán todo el bulto sobre una estructura para transportarlo. Luego extenderán una tela azul por encima del altar de oro para el incienso y recubrirán la tela con cuero de cabra de la mejor calidad. Después colocarán las varas para transportar el altar. También todo el mobiliario restante del santuario y lo envolverán en una tela azul. Lo cubrirán en un cuero de cabra de la mejor calidad y lo montarán sobre la estructura para transportarlo. Quitarán las cenizas del altar para los sacrificios y lo cubrirán con una tela púrpura. Colocarán todos los utensilios del altar, los braseros, los tenedores para la carne, las patas y los tazones y todos los recipientes sobre la tela y los recubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad. Finalmente colocarán en un sitio las varas para transportarlos. El campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deberán transportar. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será responsable del aceite del candelabro, el incienso aromático, las ofrendas diarias del grano y el aceite de la unción. Es más, Eleazar será el responsable de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, incluso del santuario y sus mobiliarios. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: no permitan que los clanes de los coatitas lleguen a ser exterminados de entre los levitas. Hagan los siguientes para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deberán entrar con los coatitas y se les asignará a cada uno de los que deba hacer o cargar. Los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados ni por un instante. Si lo hacen, morirán. El Señor le dijo a Moisés: registra los nombres de los miembros de la división gersonita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anota en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Los clanes de los germonitas serán responsables del servicio en general y de transportar las cargas.
Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo en sí, junto con sus cubiertas, el revestimiento exterior del cuero de cabra de la mejor calidad y la cortina de la entrada del tabernáculo. También transportarán las cortinas de las paredes del atrio que rodean el tabernáculo y el altar, la cortina de la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los gersonitas son los responsables de todos los objetos. Aarón y sus hijos dirigirán a los gersonitas en todos sus deberes, ya sea en el traslado de los accesorios o en otros trabajos. También asignarán a los gersonitas la responsabilidad de lo que deberán transportar. Estos son los deberes asignados a los clanes gersonitas en el tabernáculo. Ellos serán responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ahora registra los nombres de los miembros de los clanes y familias de la división de los meroritas de la tribu de Leví. Anotan una lista todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Su única responsabilidad en el tabernáculo será transportar cargas. Ellos llevarán todos los soportes del tabernáculo, los travesaños, los postes y las bases. Asimismo, los postes para las paredes del atrio con sus bases, estacas y cuerdas, los accesorios y todo lo necesario relacionado con su uso. Asígnale a cada hombre por nombre lo que debe transportar. Estos son los deberes de los clanes meroritas en el tabernáculo. Ellos son responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Así que Moisés y Aarón y los demás jefes de la comunidad anotaron en una lista a los miembros de la división coatitas por sus clanes y sus familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años para cumplir con el requisito necesario para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.750. Este fue el total de los hombres de los clanes coatitas que cumplían con los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. También anotaron a la división de los gersonitas de sus clanes y sus familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.630. Ese fue el total de los hombres de los clanes gersonitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor lo había ordenado. También anotaron a la división de los meraritas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para el servicio en el tabernáculo. El número total sumó 3.200. Este fue el total de hombres de los clanes meraritas que cumplieron con los requisitos necesarios para servir a Moisés y Aarón. Los anotaron tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Entre 30 y 50 años que cumplían con los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo y para transportarlo. Sumaban 8.580. Cuando registraron sus nombres, a cada hombre se le asignó la tarea y se le dijo lo que deben transportar, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Así que completó el registro tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Capítulo 5. El Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. Ordena al pueblo de Israel que saque del campamento a todas las personas que tengan una enfermedad de la piel o un flujo o a quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Esto debe aplicarse de la misma manera a los hombres y a mujeres. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Entonces los israelitas hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés y sacaron a tales personas del campamento. Así que el Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones: si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traicionó al Señor al hacerse mal a otra persona, esa persona es culpable y deberá confesar su pecado, restituir completamente ese daño hecho más un 20% adicional y darlo a la persona que perjudicó. Pero si la persona perjudicada está muerta y no hay ningún pariente cercano a quien pagarle el daño, el pago pertenecerá al Señor y deberá dárselo al sacerdote. Además, el culpable llevará un carnero como un sacrificio por el pecado y será purificado y hecho justo ante el Señor. Todas las ofrendas sagradas
que los israelitas lleven a un sacerdote le pertenecen a él. Cada sacerdote puede quedarse con los donativos consagrados para que reciba. El Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Supongamos que la esposa de un hombre se descarría y le es infiel, y su marido tiene relaciones sexuales con otro hombre sin que lo sepa su esposo ni nadie más. Ella se contaminó aunque no hubo testigos y no fue sorprendida en el acto. Si su esposo siente celos y sospecha de ella y necesita saber si ella se ha contaminado o no, el esposo deberá llevar al sacerdote. También presentará por ella una ofrenda de 2 litros de harina de cebada. No debe mezclarse con aceite de oliva ni incienso, porque se trata de una ofrenda de celos para demostrar si ella es culpable o no. Entonces el sacerdote la presentará delante del Señor para que sea juzgada. Pondrá un poco de agua santa en un recipiente de barro y mezclará polvo que tomó del piso del tabernáculo. Una vez que el sacerdote haya presentado a la mujer delante del Señor, le desatará el cabello y colocará en las manos de ellas la ofrenda de prueba, es decir, la ofrenda de celos, para discernir si las sospechas de su esposo son justificadas. El sacerdote se pondrá frente a ella y sostendrá el recipiente de agua amarga que trae una maldición para quienes son culpables. Enseguida el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si ningún otro hombre ha tenido relaciones sexuales contigo y no te has descarriado ni te has contaminado mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, que seas inmune a los efectos de esta agua amarga que trae la maldición. Pero si te has descarriado siendo infiel a tu marido y te has contaminado teniendo relaciones sexuales con otro hombre, en ese momento el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento al decir: que el pueblo sepa que la maldición del Señor cayó sobre ti cuando Él te haga estéril a causa de tu útero y se encoja y tu abdomen se hinche. Ahora que esta agua que trae la maldición entre tu cuerpo y cause que tu abdomen se hinche y tu útero se encoja, a la mujer se le exigirá decir sí, que así sea. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un trozo de cuero y luego las lavará para que caigan dentro del agua amarga. Hará que la mujer beba el agua amarga que trae la maldición. Cuando el agua entre su cuerpo, si ella es culpable, le causará un sufrimiento amargo. Después el sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mano de la mujer y la alzará ante el Señor y la llevará al altar. Tomará un puñado de harina como porción simbólica y la quemará en el altar y exigirá a la mujer que beba el agua. Si ella se ha contaminado siendo infiel y su marido, el agua que trae la maldición le producirá un sufrimiento amargo, su abdomen se hinchará y su útero se encogerá y su nombre se volverá una maldición entre su pueblo. Pero si ella no se ha contaminado y es pura, entonces saldrá ilesa y todavía podrá tener hijos. Esta es la ley para el ritual para lidiar con los celos. Si una mujer se descarría y se contamina mientras está bajo la autoridad de su marido, o si un hombre siendo celoso y sospecha que su esposa le es infiel, el marido debe presentar a su esposa delante del Señor y el sacerdote aplicará esta ley y este ritual en su totalidad. El marido será inocente de toda culpa en este caso. Para su esposa será responsable por sus propios pecados. Capítulo 6. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial de Nazareo, consagrándose al Señor de manera especial, dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas. Mientras esté obligado por su voto de Nazareo, no se le permite comer o beber productos derivados de la vid, incluidas la semilla y las cáscaras de uva. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto, y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor, aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana. No debe contaminarse porque el cabello que lleva en la cabeza es símbolo de su consagración a Dios. Este requisito se aplica mientras esté consagrado al Señor. Si alguien cae muerto a su lado, el cabello de
dedicado quedará contaminado. Tiene que esperar 7 días y después se afeitará la cabeza, entonces quedará limpia de su contaminación. En el 8º día llevará al sacerdote a la entrada del tabernáculo 2 tórtolas y 2 pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá uno de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. De esta manera él lo purificará de la culpa recibida mediante el contacto con el cadáver. Luego el nazareo reafirmará su compromiso y dejará que su cabello empiece a crecer de nuevo. Los días cumplidos de su voto anterior a la contaminación no se tomarán en cuenta. Deberá cumplirse nuevamente al Señor como un nazareo por todo el tiempo de su promesa y deberá presentar un cordero de 1 año como ofrenda por la culpa. Esta es la ley ritual para el nazareo. Al terminar el tiempo de consagración debe ir a la entrada del tabernáculo y ofrecer sus sacrificios al Señor: un cordero de 1 año sin defecto como ofrenda quemada, un cordero de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado, un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Una cesta de pan preparado sin levadura, panes de harina selecta mezclados con aceite de oliva y obleas untados con aceite de oliva, junto con las ofrendas obligadas de grano y de líquido. El sacerdote presentará estas ofrendas ante el Señor: primero las ofrendas por el pecado y la ofrenda quemada, enseguida el carnero como ofrendas de paz, junto con la cesta de pan preparada sin levadura. El sacerdote también presentará al Señor las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. Después el nazareo se afeitará la cabeza en la entrada del tabernáculo, tomará el cabello que dedicó y lo pondrá en el fuego, bajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Después de que el nazareo se afeite la cabeza, el sacerdote tomará una espaldilla hervida del carnero, también tomará de la cesta un pan y una oblea preparados sin levadura y los pondrá en las manos del nazareo. Entonces el sacerdote los levantará ante el Señor como ofrenda especial. Estas son las porciones santas para el sacerdote, junto con el pecho de la ofrenda especial y el muslo de la ofrenda sagrada que se levantará ante el Señor. Después de esta ceremonia el nazareo podrá volver a beber vino. Esta es la ley ritual de los nazareos que juran llevar estas ofrendas al Señor. Si está a su alcance, también pueden llevar ofrendas adicionales. Deben asegurarse de cumplir con todo lo que juraron cuando se apartaron como nazareos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te sonríe sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Bueno, aquí en esta parte empezamos viendo a las tareas asignadas a cada uno de los clanes de los levitas y claramente afirmando una vez más cómo Moisés obedeció al Señor en todo. Luego en el capítulo 5 vemos cómo el Señor habla acerca de la pureza y bueno, esto lo habíamos ya leído anteriormente, y también cómo el que le hacía mal a su prójimo era culpable y debía restituirlo. Luego, en el capítulo 6, vemos acerca de las leyes acerca de los nazareos. Entonces, aquí en esta parte dice que aunque Aarón y sus hijos eran los sacerdotes, había hombres que decidieron hacer un voto de consagración a Dios por un tiempo, ya fuera corto o largo. Y si vemos esta palabra nazareo, su raíz hebrea original significa apartado, consagrado. Por lo tanto, no podían beber vino, no podían cortarse el cabello, no podían tocar un cadáver. Era un voto voluntario y terminaba en el momento que ellos lo decidían, ya fuera con una ofrenda. Entonces hay varios ejemplos, por ejemplo, Sansón, Juan el Bautista, y creo que uno de los de los como personajes que más se podrían reconocer en cuanto a esto fue Samuel. Entonces, mucha gente suele confundir la palabra nazareo con nazareno. Por lo tanto, ahora entendemos que un nazareo es alguien que hace un voto dedicado a Dios, pero un nazareno es alguien que simplemente venía de Nazaret, y el ejemplo claro fue Jesús.
Entonces es como un error confundir estas dos palabras, pero vemos que son totalmente diferentes. Entonces, como vemos, hoy el Señor nos está enseñando una vez más acerca de su palabra, lo que significa un nazareo, acerca de la pureza, acerca de varios rituales que se hacían, por ejemplo, cuando se podía ver cómo una mujer era fiel o no, y cuando su esposo tenía celos de esto. Vemos que se hace como un acto en presencia de Dios para saber si lo era o no. Entonces Dios buscaba con esto la santidad de su pueblo. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos enseñas una vez más en tu palabra, Señor, cómo, Señor, tú esperas de nosotros, Señor, que nosotros busquemos la santidad, que seamos, Señor, justos contigo y con nuestro prójimo. Como tú, Señor, quieres que, así como los nazareos, Señor, que vivamos consagrados a ti, Señor, y todo por medio de lo que Cristo, Señor, hizo en aquella cruz, dándonos salvación y una oportunidad, Señor, de una vida nueva. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes cada día para vivir en consagración total a ti, en santidad, en verdad y en justicia. Porque dice tu palabra, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y así cada día nosotros queremos imitar, Señor, tu palabra y seguir tus preceptos donde quiera que vayamos y estemos. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Y bueno, así fue un día más en la lectura de la Biblia en un año de forma cronológica, y te sigo retando a que vivas una vida en santidad, así como estos libros nos lo han estado enseñando, y es que siempre busquemos la verdad, la justicia, que sabemos que son las que nos acercarán cada día más a Cristo. Te doy gracias por permanecer hasta aquí y Dios te bendiga, y nos vemos una vez más mañana en la Biblia en un año de forma cronológica.